Buen día, este es Nuevo Testamento 1 y vamos a continuar. Soy vuestro instructor Roland Depew y estoy contento de estar con ustedes esta mañana. Aleluya. Alabados a Dios. Oremos al Señor para que nos ayude. Padre, venimos esta mañana agradeciéndote por Jesucristo y su palabra y por el poder del Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y que pueda operar todas estas cosas en nuestras vidas, que nuestro entendimiento sea abierto. Le damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra última sesión finalizamos el libro de Mateo, pero quiero ver algunas cosas todavía que son claves. Lo que Mateo trató de tratar de llegar a nuestro entendimiento. Quiero que vayamos a Mateo 16 y vamos a ver una de las cosas que Mateo introduce de Jesús a nosotros para entenderla mejor. Y uno de los pasajes en los cuales Jesús toma una nueva dirección en su ministerio. Capítulo 16 de Mateo, en verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, tomo un momento aquí. Aquí ha llegado a un punto en el cual se vieron ya muchos milagros que se hicieron. Y Mateo trata en esto en temas, no en forma cronológica. Y una de las cosas que Mateo hace es, al llegar a este punto, tenemos que definir quién es este hombre. Y déjame contarte acerca de este incidente. Entonces, Jesús les pregunta a sus discípulos en esta región de Cesarea de Filipo, en la parte noreste de Israel, en Cesarea de Filipo, donde hay varios templos que fueron construidos por los romanos y los griegos y otros que los construyeron. Muchos más han sido los griegos en homenaje a otros dioses. Hay todavía algunas grutas que son algunas naturales y que ponían ahí sus ídolos, sus estatuas para adorarlos. Y la gente venía ahí a adorarlos. A la base del monte Hermón, que es el más alto de toda la región, que es el pico más elevado, tiene nieve y es un lugar impresionante. Y vas desde el monte Hermón todo el camino hasta la base, hasta el nivel del mar, o también un poquito más abajo del nivel del mar. Entonces es un lugar inusual en toda la nación. Y Jesús viene a sus discípulos y él sabe que hay todos estos dioses y todas estas idolatrías. En ese mismo lugar, quizás probablemente lo puedas ver caminando con sus discípulos y ves todas estas estatuas y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Él está haciendo una pregunta que los enfrenta, y todo lo que ellos están enfrentando en el mundo, todos estos dioses y estos temas, es importante que descubramos quién realmente es Él. Y miren, aquí vamos a leer verso 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Hay muchas respuestas. Alguien dice que eres uno de los profetas que ha muerto, que ha regresado. Otros son otros temas, pero la pregunta que él está haciendo es una pregunta clave para todos nosotros. Pero, ¿quién dicen ustedes que soy yo?
Y cada uno de nosotros todavía tenemos que responder esta pregunta. Entonces Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo has revelado ni carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en el cielo. Ahora, en este pasaje, lo que reconocemos es, este es el camino que Mateo usa para explicarnos quién verdaderamente es Jesús. Porque todos nosotros tenemos que respondernos esta pregunta. ¿Quiénes dicen ustedes quién soy yo? Me gusta lo que dice Josh McDowell en su libro Evidencia que demanda un veredicto. Todavía tenemos nosotros que responder la pregunta. Jesús clamó que era Dios. Y lo dijo de esta manera. O Jesús estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. ¿Su declaración era verdadera o falsa? Hablemos un poquito. Si es falsa, si su aseveración era falsa, ¿qué lo convierte a él? Una posibilidad es que él es un mentiroso. Es la primera posibilidad. Es un mentiroso. Jesús simplemente mintió. Pero veamos esto lógicamente. Si él es un mentiroso, entonces él se da modos para engañar a muchos. Y continúa engañando. Y si él intencionalmente supo que esto era falso, entonces él estaba haciendo una mala representación de sí mismo, era un hipócrita y lo que es peor, murió por una mentira. Si es una mentira y llegas a un punto y te llevan hasta esta punta de lanza, no dices, esperen un momento, no quise decir tal cosa. Y no empiezas a cambiar tu historia y empiezas a decir la verdad. Yo me doy cuenta que ustedes no mienten. Nunca tu mamá te encontró con una galleta ahí que sacaste del tarro. Pero a un punto, cuando nos pescan en una mentira, si es algo de vida y muerte, Jesús hubiera cambiado su historia. Hubiera habido algo que lo hubiera hecho desviar. Y él hubiera dicho, no, esperen un momento. Pero esto no tiene lógica, porque él estaría siendo un necio, muriendo por una mentira. Ahora, si él es un falso, si está engañado, entonces no es un mentiroso. Si él piensa que es el Mesías y realmente no lo es, y él está convencido que es, eso lo convierte en un lunático. Eso es lo que dice Josh McDowell. O es un mentiroso o un lunático y se ha enloquecido. No solo eso, sino que también convenció a toda esta gente. Ellos también son lunáticos y están convencidos y van a morir por esa mentira. Esto es una locura. En algún lugar del camino hubieran tenido que decir esto está mal. O ellos se hubieran dado cuenta, los discípulos. Un momentito hubieran dicho, pero todos ellos murieron por la causa. Ellos continuaron por lo que creían y todas las situaciones ahí. Alguien arguyó y dijo que era un gran maestro, una leyenda. Otros dijeron lunático, una leyenda, siguiendo los pensamientos de Josh McDowell. Déjame leerte lo que dijo C.S. Lewis acerca de esto. Él era un catedrático en la Universidad de Cambridge. Él era agnóstico y él decidió investigar acerca de Jesús por él mismo y se salvó. Y él dijo, estoy tratando aquí de prevenir a cualquiera que diga las tonterías que la gente dice a menudo de él. Estoy dispuesto a aceptar que Jesús era un gran maestro de moralidad, pero no acepto su aseveración de ser Dios. No debemos decir que este hombre era meramente hombre y decir la clase de cosas que Jesús dijo. No sería un gran maestro moral. Él sería o lunático al mismo nivel que el hombre, que dice que él es un huevo hervido, o de lo contrario un demonio del infierno. Tú debes decidir o bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor. Puedes tacharlo de tonto, escupirlo, puedes matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios.
Pero no vengamos con ninguna de estas tonterías paternalistas que Él era un gran maestro humano. Él no ha dejado eso a nuestro criterio y no lo va a hacer. No es un gran maestro, no es solamente una leyenda. ¿Cuál era su aseveración? Él dijo que era el Señor. Y esta es la verdad que Mateo quería establecer. Él es lo que dijo que era. Y esto estaba confirmado. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y cuando él lo confirma esto, no solo con Pedro, sino con los otros discípulos, él les dice, no le digan esto a nadie. ¿A qué conclusión tú llegas con eso? Cuando Jesús dice, no digas esto a los demás. Lo que yo creo que él está diciendo, cada uno tiene que descubrir por ellos mismos. Tú tienes que descubrirlo. Tenemos que llegar al lugar que por fe aceptamos y lo creemos. No es suficiente que alguien nos diga, Él es el Hijo de Dios. Alguien nos puede decir, es un gran maestro. Eso es algo tonto, como C.S. Lewis dice. Y tenemos que descubrir que Él es el Señor. Mentiroso, lunático o Señor. Yo lo proclamo Señor esta mañana. Eso es lo que Mateo está haciendo. Mateo está estableciendo esto, que Jesús es el Mesías prometido. Y Mateo continúa con esto. Veamos el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este punto, cuando Él confirma a sus discípulos en sus corazones que Él es el Señor, desde ese punto, el Señor da una vuelta en su ministerio y dice, vamos a Jerusalén, es tiempo de ir allá. Ahora es el tiempo de enfrentar la realidad. Vamos a ir en la dirección en la que Dios nos dijo que caminemos. Cuando tú lo confiesas como Señor, te has comprometido y el compromiso es a la cruz. Y eso es lo que Él les empezó a enseñarle a sus discípulos. Ahora que ustedes entienden esta realidad, vamos a caminar en la dirección de la cruz. Yo voy a morir, les dijo. Oh, Pedro le dijo, no vamos a permitirlo. Entonces Pedro lo empieza a reprender. Oh, Señor, tu confesión está mal. No confieses eso. Pedro no entendía lo que Jesús estaba tratando. No entendía el propósito y la dirección que tenía Jesús en este punto de la historia. Pedro recién descubrió que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. La luz vino a él. Y entonces Jesús le dijo, tú eres Pedro. Y por la fortaleza que te ha dado esta revelación, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti, contra ese conocimiento que tienes. Te vas a parar fuerte. Y Pedro se da la vuelta y le dice, Señor, no vamos a hacer de esa manera. Y Jesús, ¿qué le dice? Lo reprende. Apártate de mí, Satanás. Un momento. Recién descubrí, Señor. ¿Ustedes ven cuán fácil y rápido nos movemos de una verdad a otra? No somos tan fácilmente engañados como Pedro. Es interesante cómo un día podemos sentirnos en la cúspide del mundo y luego nos sentimos en lo más profundo. Pero nada cambia acerca de que hemos encontrado la realidad de que Él es el Señor. Cuando Él es el Señor y lo declaramos, ponemos nuestro rostro como pedernal y caminamos con Él. Es suficiente, predicado suficiente. Pero yo quiero que
cómo Mateo presenta esta verdad y cómo muestra este punto de cambio. Este punto es el punto en el cual Jesús se da la vuelta y se va en esa dirección hacia Jerusalén. Y lo que vemos desde ahí en adelante, que el Señor confirma esto. Jesús camina con sus discípulos y empezamos a ver las historias y los acontecimientos que le siguen, las parábolas. Todo confirma que Él es quien dice que es. Y Él está todavía tratando de convencerlos a ellos que Él es el Mesías, que no es un buen hombre. Es lo que Mateo está tratando de hacernos entender. Jesús no es un buen maestro de moral. Él es lo que Él dice que es. Y Mateo nos continúa mostrando hasta el final del libro de Mateo. Cuando Jesús es crucificado, en el último capítulo 28 de Mateo, verso 1. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y ellos fueron rápidos, la Escritura dice, y dijeron a otros. Esta era la confirmación que Mateo nos está trayendo hasta este punto, porque Él es. El ángel les dijo: no se asusten, porque yo sé que buscan a Jesús. Él no está aquí, sino que ha resucitado. Es una confirmación que Él es lo que Él dijo que era. Él es lo que Él dijo que sería. Y Jesús termina este pensamiento dándoles la gran comisión. Mateo 28, verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Hay gente que todavía duda, aún después de haber encontrado a Jesús, y algunos se apartan y dicen: no sé, no estoy seguro. Es difícil de imaginar a alguien que encontró a Jesús y luego deja de creer. Pero tú conociste gente que conoció a Jesús, caminó con Él y luego se apartaron. Desafortunadamente, todos conocemos ese tipo de personas, pero estamos orando por ellas. Y a ellos que respondieron, les dijo: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, mandándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión, como la llamamos, dice que vayamos. Tienes luz verde. Alguien dijo: no hay luz roja en el reino. Tú vas hasta que el Espíritu Santo te para, pero tienes una luz verde. Cada uno tiene que estar involucrado. Y Mateo acaba este discurso diciendo: Él no solamente ha probado que es el Mesías, sino que nos ha dado a nosotros, nos ha delegado a nosotros el compartir a otras personas. Mateo no solo registra este mensaje, sino nos dice: hagan discípulos, traigan convertidos. Es interesante y necesitas estudiarlo. El hacer discípulos, hay un proceso de traer a las personas a que crean en Jesús. Y luego nos dice: hagan discípulos a todas las naciones. Tenemos la tendencia de pensar de naciones, las 240 y tantas naciones que hay y todas las fronteras. Una niñita le escribió una carta al Señor y le dijo: Señor, ¿quién dibujó todas esas líneas separando las naciones? Tenemos la tendencia de poner a las naciones en nuestras mentes como naciones políticas.
pero la palabra aquí es etnos. Vayan a todas las etnias, a todos los grupos étnicos, cada grupo étnico, a cada tribu, a cada civilización. No tiene nada que ver con todas las fronteras nacionales. Dentro de una nación hay muchos grupos étnicos y a ellos tenemos que alcanzarlos con el Evangelio. Hagan en discípulos de todos los grupos de gente. Cada grupo, toquen a cada uno en todo lugar. Y esto nos anima a bautizarlos, a enseñarles las palabras que Él nos ha enseñado. Y en Mateo acaba con un amén. Y creo que de esa manera vamos a terminar. Sé que no hemos visto cada detalle, cada capítulo y verso, tu historia favorita, pero hemos reseñado todo el trasfondo para que tú puedas ver y entender estos pasajes de una mejor manera. Entonces cambiaremos de rumbo ahora. Vamos al libro de Marcos. Entonces vamos al Evangelio de acuerdo a Marcos. ¿Quién es este hombre, Marcos? Una de las primeras cosas que tenemos que establecer para que cada uno de nosotros pueda entender que Marcos no es uno de los 12. No está incluido en la lista de los 12 discípulos. Es una suposición común y una mala información que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran todos discípulos. Marcos no es uno de los discípulos que están listados. Lo que sí sabemos que Marcos fue criado en Jerusalén. Vayámonos a Hechos capítulo 12. Les dije que íbamos a estar en Marcos, pero vamos a Hechos 12. Y vamos a leer porciones de información que nos van a ayudar a entender mejor quién es Marcos. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, ¿por qué Lucas escribió eso? Él quería preparar el terreno para presentarnos a este joven. Fueron a la casa de María, que estaban orando. Era una reunión de oración de creyentes. Entonces está aquí este joven Juan, cuyo sobrenombre es Marco. Juan Marcos, como se lo llama en muchas situaciones. Este joven es criado en una atmósfera de reuniones de oración. Nosotros sabemos que fue criado en Jerusalén, que la casa de su mamá era usada para orar. Y aquí está Pedro en prisión y el ángel del Señor libera a Pedro. Y Pedro viene a esta casa y toca la puerta porque están ahí orando por Pedro, que está en cárcel. Y te acuerdas de la historia, la niña abre la puerta y se emociona tanto que la cierra en la nariz de Pedro y les dice, está aquí, está ahí afuera, parado. No, y le dice, no, quizás es su espíritu. Es aquí donde había intercesión, en la casa de Juan Marcos. ¿Qué te dice acerca de cómo él fue criado? Ahí nos da un ambiente, un entendimiento. Veamos el verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vemos aquí a dos otras personas, Bernabé y Saulo. Bernabé estaba trayendo a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, y lo trae con él, lo mentorea a Saulo, y él dice, llevemos a Juan Marcos para que viajen con ellos. Ahora, entendamos el nombre de este joven. Juan es su nombre hebreo. Juan es su nombre hebreo. Marco, en otras palabras, es su nombre en latín o su nombre romano. Y esta es la persona cuyo nombre ha sido traducido a nuestro idioma. Entonces tenemos
Juan su nombre hebreo y Marcos su nombre en latín. Y cuando queremos describirlo lo llamamos Juan Marcos en diferentes lugares. Y dice como su sobrenombre era Marcos. Pero mantén tu lugar en Hechos 13. Vamos a volver ahí. Vamos a regresar. Vamos a Colosenses capítulo 4. Y vamos a tomar de ahí otra información acerca de Juan Marcos. 4, verso 10. Colosenses 4, 10. ¿Es Pablo escribiendo aquí? ¿O Saulo? Y verso 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Otra traducción dice Marcos, el primo de Bernabé. Aquí nos da más información al respecto. Marcos, que es el primo de Bernabé. ¿Eso qué dice de las mamás de ambos? La mamá de Marcos y Bernabé eran hermano y hermana. Entonces estamos conectando aquí la información. Estamos poniendo el cuadro completo. Entonces por eso es que Bernabé se lo lleva a Marcos. Perdón, hace un momento me equivoqué. La mamá de Bernabé y la mamá de Marcos eran ambas hermanas entre sí. Entonces, son primos. Ustedes saben lo que son primos. Y la situación aquí es que ellos se conocían y Bernabé se lo lleva a viajes con ellos. Vayamos a Hechos 13. En Hechos 12, 25, que vinieron y se lo llevaron a Marcos. Saulo y Bernabé empiezan en su primer viaje misionero y van en este viaje y Marco empieza a viajar en este viaje. Y cuando llegamos al capítulo 13, verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No nos dice lo que sucedió aquí, pero sabemos por otros pasajes que Juan extrañaba o quizás estaba un poco enfermo o tenía temores. Algo sucedió y Juan Marcos se regresa a Jerusalén a la mitad de este viaje. Este era el primer viaje misionero y algo sucede y él se regresa. Ya no continúa con el viaje. Ahora, esto se convierte en un punto que en el capítulo 15, después de que hicieron este viaje y trajeron el reporte, ellos determinaron que iban a hacer otro viaje. Y vamos a ver aquí en el capítulo 15, donde se preparan al siguiente viaje. Verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Entonces Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Vean esto, que Pablo no quería llevar a aquel que los había abandonado. Esa es la implicación que Pablo decía. Nos dejó a la mitad de nuestro viaje. No creo que tenemos que llevarlo. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor,
y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pablo y Bernabé trabajaban tan bien juntos en el primer viaje, pero a este punto el desacuerdo fue tan fuerte que, bueno, el argumento es si llevamos o no a este joven que nos abandonó, no lo vamos a llevar con nosotros. Entonces, este es Juan Marcos, el que escribe el Evangelio. Entonces, lo que entendemos acerca de esta situación, Pablo dice, yo tomo a Silas y me voy por este lado. Bernabé está tan preocupado acerca de mentorear y enseñar a este joven, que esto también nos habla algo acerca de Bernabé. Vamos a tomarnos un desvío aquí con Bernabé. Bernabé toma a este joven evangelista Saulo y lo convierte en un evangelista para el evangelio y lo introdujo a la gente, porque la gente estaba espantada de este hombre porque los perseguía. Entonces, Bernabé lo lleva y lo ministra y les enseña a los jóvenes a empezar. Y ahora él toma a Juan Marcos y hace lo mismo con él y lo lleva a este viaje. Ahora, no vamos a dejar eso colgando. Vámonos a 2 Timoteo. Veamos otro pasaje que nos da más información acerca de esto. Capítulo 4, verso 11. Estos son lo que dice Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué nos dice acerca de Pablo? Pablo ha llegado a un punto que son muchos años después. Y Pablo llega al punto que dice, necesito a Marcos conmigo. Tráelo cuando vengas porque me es útil para el ministerio. Hay una reconciliación en esta relación. Antes dijo Pablo, ya no quiero más a este joven porque no es confiable. Aparentemente recobró la confianza. Bernabé lo ayudó y lo ayudó a convertirse en un joven ministro misionario. Y luego se reconcilian la relación con Pablo. Y Pablo pide que venga Marco. Vamos a otra escritura. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 13. 1 Pedro 5:13. Aquí al final de esta carta, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro lo llama a su hijo en este punto. Es el mismo Marcos. Este joven ya ha estado trabajando conmigo, que ya lo considera su hijo. Y él viajó con Pedro y trabajó con él. Aparentemente, lo que entendemos ahora, mirando retrospectivamente, estamos descubriendo quién es Marcos y por qué escribió el Evangelio. Y una de las razones por las que escribió el Evangelio es porque lo escuchó a Pedro predicar esto tantas veces. Pedro, que caminó con Jesús. Pedro, quien vio a Jesús y predicó el Evangelio tan real, tan vivo. Y Marcos dice, es como si yo hubiera estado ahí. Yo lo siento y ahora entiendo esto porque vemos que él veía los sermones, los bosquejos de Pedro, y Marcos dice, oh, yo puedo decir esta historia. Y en un momento determinado dice, yo lo voy a hacer, voy a escribir esta historia. Y lo que creemos es que Marco escribió lo que escribió basado en todos los mensajes y los sermones que Pedro predicó a través de los años. Lo escuchó predicar tantas veces en su propia mente, él lo tenía claro y lo compartió con otras personas.
y él se dispone a escribir y a poner por escrito, comparando los mensajes de Pedro y los sermones de Pedro. Marco probablemente escribió basado en lo que Pedro dijo. Este padre de la iglesia primitiva, Papayas, que es uno de los escritores de la iglesia primitiva del segundo siglo después de Cristo, en sus escrituras dice que Marco era un intérprete de Pedro. Y esto aparentemente era una información común, histórica. Y Papías está reflexionando y diciendo que Marco escribió lo que escribió porque era intérprete de Pedro en muchas situaciones. Y nosotros lo que hacemos, recolectamos toda esta información. Ahora, Marco nunca se menciona a sí mismo en el Evangelio de Marcos. No dice, yo soy Juan Marcos y estoy cualificado para escribir esto porque esto y esto otro. Nunca se menciona internamente, pero sí hay un lugar que creemos que podría él mencionarse a sí mismo. Y vamos a Marcos capítulo 14. Esta es una suposición, no es algo que nosotros sabemos concretamente, pero hay una probabilidad a una referencia que él se hizo a sí mismo. Él no caminó con Jesús, aparentemente quizás estaba entre los niños que seguían a Jesús y sus padres eran creyentes en Jesús. Quizás podía haber estado en la multitud siguiéndolo en muchas situaciones, o quizás fue uno de esos niños que se sentó en las faldas de Jesús y Jesús lo bendijo. No sabemos exactamente cuál era la situación. Probablemente cuando él era un jovenzuelo, en Marcos 14:51. Es aquí cuando los guardias vienen a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Después dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí nos preguntamos, ¿de dónde viene esta historia? ¿Por qué él pone estos dos versículos ahí? A menos que él supo algo acerca de ese joven. Quizás era uno de los que estaba siguiendo esa noche cercanamente al Señor. Y los guardias lo agarran y le dicen, tú eres uno de ellos que estaba siguiéndolo. Y él dejó su ropa y se escapó desnudo. Y era la única manera de escaparse. ¿Por qué dejar esta historia aquí? Porque él no era uno de los 12. ¿Por qué puso esta historia? Probablemente era él y dejó esos dos versículos para decirnos, yo estaba esa noche ahí. Y no es algo de lo que estoy orgulloso. Tampoco estás orgulloso del hecho que te escapaste. Tampoco. Es algo embarazoso, pero más allá es algo que trae mucha tristeza. Yo lo he abandonado también. Entonces, quizás esta sea una referencia. No sabemos esto con certeza. Vamos a cambiar de rumbo. ¿Cuándo Marcos decide escribir esto? Hay una gran variedad de fechas que ya las hemos discutido un poco. Creemos que Marcos escribió el primero antes que ningún otro evangelista. Hay una larga letanía de posibilidades. Quizás lo más temprano es el año 45 después de Cristo. Otros han copiado su formato. Pudo haber sido escrito los años 60, cuando Pedro fue martirizado, al principio de los 60. Tenemos como unos 20 años que no sabemos exactamente, entre 45 y 65 después de Cristo, que Marco escribió, y él no pone una fecha en el libro que escribe, solamente esa estructura general. Puede ser posible que haya escrito después de la muerte de Pedro.
que fue el año 60, al principio de los 60. Y eso ha podido impulsarlo y decir, necesitamos preservar lo que Pedro ha venido diciendo. Necesito estar seguro que lo escribo esto, porque he escuchado a Pedro a predicar esto tan fielmente. Entonces Pedro ya no va a poder decir esta historia, entonces alguien tiene que escribirla. No sabemos exactamente sus motivaciones, pero podemos inferir que todas estas cosas lo guiaron a hacerlo. Entonces ese es el tiempo aproximado en que fue escrito este libro. ¿A quién fue escrito este libro? A la gente romana o al mundo gentil. Y él escribió, y reconocemos que él escribió con esa mentalidad. Vamos a Marcos capítulo 1 y les voy a explicar acerca de la mentalidad que había. El énfasis de Marcos era la acción que obra resultados. El énfasis es en la acción. De varias maneras, el libro es más corto que cualquiera de los otros, lo hace de una manera más breve y usa esta frase, enseguida, luego, y la usa como unas 42 veces en los 16 capítulos. Entonces, él está enfatizando esto. Marcos 1:10, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma descendía sobre él. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Entonces, es algo que es inmediato. Vamos a hacer algo. El Espíritu lo lleva al desierto. No dice el Espíritu lo guió. Él dice, luego el Espíritu lo impulsó. Verso 18. Y dejando luego sus redes, los siguieron. Verso 20. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Verso 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Verso 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés y con Jacobo y Juan. ¿Ves cuál es el énfasis en todo esto? Verso 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Verso 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Verso 43. Entonces les encargó rigurosamente y les despidió luego. En cada lugar está este énfasis tan rápido, tan inmediato, que es enseguida. Y esta frase se convierte en una frase clave para entender el propósito de lo que está tratando de explicar Marcos en todo este relato que él hace. Otra de las cosas que nos dice que Marcos escribió, cuando menciona una costumbre judía, él se toma el tiempo para explicarla. Entonces dice, esta es la manera por qué se hizo esto, y lo explica. Y Mateo no lo hace así, porque Mateo escribe a los judíos. Él no necesita explicarles sus costumbres, pero Marcos sí se siente el llamado a hacerlo. Otra cosa de las que hace Marcos es, cuando él habla acerca de dinero o monedas, lo traduce a la moneda romana. Así como tenemos distintas monedas al presente, los japoneses tienen el yen, los italianos la lira, y cada país tiene su propia moneda. Marcos usa la moneda romana cuando describe. Todo lo traduce en términos de la moneda romana para que se entienda de esta manera. También habla acerca de las vigilias de la noche y las divide como los romanos los dividían, porque los judíos no lo hacían así. Entonces él usa el sistema de medidas romano en todas estas cosas para que los romanos lo entiendan. Él hace pocas referencias al Antiguo Testamento y él registra mucho más
milagros y menos sermones. Esto es lo que Jesús hizo. Entonces el énfasis es la acción. Entonces aquí vemos la presentación que él usa en todas estas cosas. El mensaje de Marcos, entonces, escrito de la manera que está así a los romanos, es presentar a Jesús como conquistador. Y hace algo que no es tan usual. Lo presenta como un siervo conquistador. Hace a Jesús el gran rey, el gran conquistador. Hace todas estas cosas, realiza todos estos milagros y muestra toda esta acción y ayuda a los romanos a entender que Jesús se está moviendo en la tierra y lo presenta como siervo y también al mismo tiempo es un conquistador. Consideramos Marcos 10, versos 42 al 45 como un pasaje clave. Marcos 10, 42 al 45. Y esto resume el mensaje de Marcos. Verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que sois tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este pasaje define a Jesús de la manera que Marcos quería mostrarlo a los romanos. Él dijo: ustedes, los gobernadores, ¿cómo son? Pero si ustedes quieren ser conquistadores y si ustedes realmente quieren ser señores y quieren regir sobre todos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que convertirse en servidores. Tienen que convertirse en servidores. Y Jesús les dijo esto: yo no he venido para ser servido. Este mensaje es importante para que llegue a los romanos. Y Marcos está predicando un mensaje diferente, un evangelio diferente a los que ellos habían escuchado. Presenta a Jesús como un conquistador, un hombre a quien van a admirar, un hombre que gana las batallas. Y los presenta a los romanos a alguien que lo van a ver como a su propio héroe, su propio salvador. Y lo presenta como un poderoso hombre cumpliendo todas estas cosas y haciendo las cosas inmediatamente, enseguida, y muchos poderosos milagros se presentan. Él no está preocupado acerca de la filosofía, de la enseñanza, los sermones de Jesús, pero él enfatiza en los milagros. Aquí está este conquistador, él lo presenta, pero escuchen su mensaje. Es un poco diferente de cómo los otros presentan. Tú te conviertes en mi siervo. Yo soy el conquistador. Y Jesús vuelca ese mensaje. Si tú realmente quieres ser el Señor de la situación, entonces tienes que convertirte en siervo. Y ese mensaje cambia la percepción completamente. Marcos está diciendo a los romanos: yo sé lo que ustedes quieren, pero yo sé una mejor manera para alcanzarlo. Yo sé lo que tú quieres. No es cierto que el mundo quiera alcanzar control o autoridad. Nadie quiere estar fuera de control. Y todos queremos estar en control, ser conquistadores, ganadores. Y Jesús dice: si quieres ser conquistador, tienes que permitirte a ti mismo convertirte en siervo de todos. Y eso es un mensaje que al principio no tiene sentido, pero cuando lo haces, funciona, ¿no es así? Ese es el mensaje que Marcos está tratando de llevar a los romanos. Yo quiero mostrarte cómo ser más y más efectivo y cumplir las cosas. Bien, él
extiende su mensaje y lo hace llegar claramente. Y también ese mensaje va a llegarte a ti mientras lees este libro. Si lo estás haciendo ahora, si estás leyendo el Evangelio de Marcos, o lo vas a leer en algún momento en el futuro. Y vas a disfrutar cómo lo está haciendo. Vamos a tomar un descanso y vamos a regresar.